Definimos inhibidores como todas aquellas sustancias capaces de reducir la actividad de una enzima. Dependiendo del tipo de inhibición, encontramos dos grandes tipos de inhibidores. Por una parte tenemos a los inhibidores no competitivos, que son aquellos que se unen a la enzima en un lugar diferente al que lo hace el sustrato propio de la enzima, es decir, se unirán a un sitio diferente al centro activo de la enzima. Por otro lado tenemos los inhibidores competitivos, que se unen a la enzima por el mismo sitio que se une el sustrato de la enzima, es decir, se unen al centro activo de la enzima. De esta forma los inhibidores competitivos compiten con el sustrato de la enzima por su centro activo. Analicemos cómo funciona la actividad enzimática. Los enzimas recibirán al sustrato, catalizarán la reacción química y provocarán que este sustrato se transforme en los productos de la reacción química determinada. Si vemos una gráfica de actividad enzimática, comprobaremos que la velocidad de reacción química es muy elevada al principio, es decir, cuando la concentración de sustrato va aumentando, llegándose a un punto en el que se alcanza una velocidad máxima que corresponde a la zona en la cual la cantidad de sustrato es tan alta que el enzima se ha saturado, es decir, todo el enzima está unido a sustrato. A la concentración de sustrato a la cual la velocidad de reacción química catalizada por el enzima es la mitad de la velocidad máxima se le denomina K sub m y es un valor constante para un enzima determinado y que mide de alguna manera la afinidad que este enzima tiene por el sustrato. Otro tipo de gráfica muy habitual es aquella en la cual medimos en uno de los ejes la inversa de la velocidad inicial y en el otro la inversa de la concentración de sustrato, ya que de esta forma obtendremos una gráfica lineal que nos representará la velocidad del enzima, así como la afinidad del enzima por el sustrato. El punto de corte con el eje de las Y es la inversa de la velocidad máxima y el punto de corte con el eje de las X es la inversa de la K sub m con signo invertido, es decir, con signo negativo. La inhibición no competitiva se basa en la unión de algún tipo de sustancia que denominaremos modulador al enzima, que provoca que este enzima cambie de conformación y pierda su capacidad de unirse al sustrato. Es decir, cuando el enzima se une al modulador no competitivo, se provocará un cambio de conformación que hace que el sustrato deje de poder unirse al enzima y por lo tanto el enzima dejará de catalizar la reacción química para la que está preparado. Si analizamos la gráfica de cinética enzimática, veremos que, en este caso, la velocidad del enzima se reducirá sensiblemente. Esto se debe a que hay una menor cantidad de enzima funcional disponible, ya que una buena parte del enzima se encuentra unido al inhibidor no competitivo y no está actuando como un enzima funcional. El enzima que no está unido al inhibidor no competitivo seguirá funcionando con normalidad y por eso la K sub m, es decir, la afinidad del enzima por el sustrato, aparecerá como la misma que si no hubiese inhibidor no competitivo. En la gráfica de valores invertidos, el corte con el eje de las X será exactamente el mismo, ya que la K sub m es la misma para los dos enzimas. En cambio, el lugar de corte en el eje de las Y será totalmente distinto, ya que al tener una velocidad máxima más pequeña, el valor invertido, es decir, 1 partido por velocidad máxima, será un número mayor, por lo cual cortará el eje de las Y en un punto más alto que el de la gráfica del enzima sin inhibidor. En la inhibición competitiva, el inhibidor, es decir, la molécula moduladora, se unirá al propio centro activo de la enzima, impidiendo que el sustrato pueda unirse a la enzima por este mismo centro activo. Si analizamos la gráfica de cinética enzimática, veremos que la velocidad máxima que puede alcanzar la enzima no varía. Esto se debe a que si añadimos una cantidad de sustrato extremadamente alta, la competición con el inhibidor, con el modulador competitivo, acabará decantándose a favor del sustrato, ya que será muchísimo más abundante. Pero necesitaremos una concentración de sustrato muchísimo más alta para conseguir esta velocidad máxima, por lo cual el valor de K sub m será mucho más elevado, es decir, percibiremos que la afinidad del enzima por el sustrato ha variado sensiblemente y ahora tenemos una enzima que es mucho menos afín por el sustrato. En la gráfica de valores invertidos veremos que
Nuestra gráfica lineal cortará en el eje de las Y's por el mismo punto por el que cortaba en el enzima normal, ya que la velocidad máxima no varía. Pero como el valor de K sub m ha aumentado bastante, la inversa, es decir, 1 partido por K sub m, será un número más pequeño, por lo cual menos 1 partido por K sub m estará más cerca del valor 0. Por lo tanto, el punto de corte con el eje de las X estará más próximo al valor del 0 que el de la gráfica normal. De este modo, comprendiendo el modo de acción de los inhibidores competitivos y no competitivos, podemos deducir cómo serán las gráficas en función del tipo de inhibidor que estemos añadiendo a una enzima. Y viendo las gráficas de velocidad enzimática también podremos deducir qué tipo de inhibición está teniendo lugar.